Quiero pedirte, Martín, entonces, que aprovechemos y circunscribamos lo que ha ocurrido hoy. Yo traje algunas placas para que vos me ayudes a interpretar lo que económicamente ha sucedido. Mire, básicamente hoy la Argentina tuvo este correlato de indicadores que van a ver aquí. En principio, lo que hemos tenido es, si lo podemos compartir, la presión sobre el dólar que no cesó, terminó en 23.13 el tipo de cambio, subió 19 centavos. El Banco Central participó en el mercado de futuros por segundo día, no en el mercado hoy, esto es, vendió dólar futuro. De hecho, las cotizaciones a julio están en 24,50, lo cual está demostrando de que efectivamente hay perspectiva de que el tipo de cambio se va a seguir moviendo, corrigiendo. Está 10% arriba de cuando todo el mundo suponía que el techo para el dólar hace 10 días era 21 pesos y que desde ahí el gobierno no quería que aumentase para tratar de contener la inflación y que no vaya a precios. El mayorista aumentó 32 centavos, terminó en 22,72. El blue saltó 50 centavos, 23,5. Hoy las tasas de las LEVAC en el mercado secundario arriba de 43%. Hoy el call money, es decir, la tasa de crédito, de préstamo de plata, liquidez entre bancos estuvo en el 36, 37. Tasas imposible de sostener en el tiempo y que paran el nivel de actividad económica porque efectivamente frenan. Martín, corregime si estoy diciendo algo que no corresponde, el nivel de actividad y que uno puede entender que es cortoplacista para tratar de contener una eventual corrida. El Merval rebotó, sin embargo, y ganó un 6,2, entonces muchos decían, la bolsa hacía 5 jornadas que venía cayendo. ¿Por qué rebotó? Bueno, porque acá apareció eso. La ley de mercado de capital, ¿no? La ley de financiamiento productivo, esa ley descomprimió bastante el clima en la bolsa, es una ley muy importante sobre todo para las pymes en Argentina y para el segmento bancario que venía muy golpeado porque ahora permite que el crédito hipotecario sea mucho más dinámico. Te hago un resumen muy breve. Vos, por ejemplo, un banco prestaba 30 años y hasta que no volvían a entrar todas las cuotas de ese crédito hipotecario no tenía otra vez liquidez para prestar. Entonces, ¿ahora qué puede hacer? Puede vender esos créditos, por ejemplo, a un fondo de pensión que no tiene ningún apuro para cobrarlo ahora porque tiene que pagar una jubilación dentro de 15 o dentro de 20 años. Entonces, con ese dinero vuelve a prestar. Entonces eso le da otra dinámica al sistema financiero, le permite al crédito hipotecario despegar todavía más de lo que ya despegó, que le está yendo muy bien, es uno de los motores del crecimiento de la actividad económica. Y entonces eso fue bastante bien recibido en general en la bolsa. Ese fue el paradigma, la paradoja, digamos. Lo interesante de esto es que apareció una alternativa de salida. Vos sabés que hasta ahora, digamos, el inversor que desconfiaba de la sostenibilidad del peso, en Argentina no hay alternativas prácticamente. Si no me gusta el peso y creo que hay inflación y creo que no es controlable, la única salida que tengo es el dólar. La culpa de eso es que el mercado es tan chiquitito, el mercado financiero en Argentina, que no hay alternativas. Esto es muy bueno, que haya habido una alternativa que se robustezca el mercado financiero y que le dé alternativas, que los inversores vean que hay algo que está subiendo en Argentina, que no es el dólar, que hay una alternativa y que los inversores pueden apostar a las empresas argentinas, a la producción, al dinero dentro del sistema productivo. Me parece que eso es el dato importante de la jornada de hoy. Mirá, de hecho la placa respecto a esa votación fue apuntalada. La votación para los propios de Cambiemos, si podemos ver la imagen de cómo termina ese cuadro en diputados hoy, termina siendo apuntalada por el Frente Renovador, por el Espacio de Argentina Federal, que es esta, 233 presentes, había 24 ausentes, 159 afirmativos, 69 negativos y 4 abstenciones. O sea que acá el peronismo, que hasta acá cobijó la gobernabilidad en la Argentina, apuntaló también esta ley, que estaba consensuada hace un mes, pero que había sido obturado en el debate, no llegaba al recinto porque se quería imponer el debate en simultáneo a esta ley, que hoy finalmente el propio oficialismo nacional concedió, que era el de poner límites a los aumentos de tarifas o retrotraer valores a noviembre del año pasado. Otro dato más te doy. Si vos tomás el dólar de salida del cepo, ese dólar de 13,50, ¿te acuerdas cuando se salió del cepo en diciembre del 2015, el 16 de diciembre del 2015? Y lo ajustás por inflación en todo el periodo que corre hasta acá, digamos, lo mismo que le pasó a un paquete de polenta, a un alfajor, a un paquete de arroz, a cualquier cosa, el dólar hoy tendría que costar 25. ¿Qué te quiero decir con esto? Yo no estoy diciendo, quiero ser claro, no estoy diciendo que mañana va a salir 25 dólares, ni mucho menos. Lo que quiero decir es que el dólar, paradójicamente, a pesar de todo lo que viene pasando en las últimas 2 semanas, digamos, el dólar todavía está barato en Argentina. O sea, que a mí no me preocupa en absoluto el valor del dólar, no me preocupa en absoluto. Sí me preocupa el recorrido, por supuesto, porque el recorrido es un recorrido que genera muchísima ansiedad en Argentina. Mira, te voy a dar otro dato más y con esto te cierro.
En Argentina, en los últimos 70 años hubo 15 crisis económicas, Paulino, una recurrencia casi cada 4 años y medio, una crisis. De esas 15 crisis, en 14, salvo la única que no pasó esto que te voy a contar, es la crisis del año 95, el efecto tequila. En las otras 14, la crisis vino acompañada de una devaluación. Entonces el argentino, viste, que se quema con leche, ve la vaca y llora. Entonces, la verdad que me preocupa en ese sentido que se mueva el dólar. Me preocupa en ese sentido porque empiezan a llegar los mensajes de los amigos que dicen, voy a hacer literal esto. Muchos amigos me consultan con estos movimientos y dicen, che, ¿esto se va toda a la mierda? No. Palabra. Marcos Peña, tú sería desmentir que haya problemas con los depósitos, que se vuelve a instaurar un corralito, digamos. Muy bien, entonces ese es el tipo de ansiedades que empieza a haber en una economía dolarizada como la Argentina, con la historia de las crisis, con devaluaciones que te acabo de comentar de la Argentina, cuando se empieza a mover el precio del dólar. Muy acertado lo del Banco Central de empezar a operar en el mercado de futuros. Se tomó un tiempo, había miedo de operar en ese mercado desde lo que había pasado la última vez que operó mal el gobierno anterior. Nos costó 70.000 millones de pesos el error de regalar un dólar que valía una cosa y lo vendían a 10,50 cuando valía 15. Y por lo cual van a ir a juicio oral y público, entre ellos Panoli, el expresidente del Banco Central, y Kicillof. Pero esa es una herramienta fundamental, porque ese es un mercado, la gente no conoce mucho esto, pero yo voy a hacer un resumen de cómo funciona esto en 30 segundos. Este es un mercado que opera en pesos, no en dólares, paradójicamente. Dije 3 veces la palabra paradójicamente, pero hoy es un día de paradojas. ¿Por qué opera en pesos el mercado? Porque es un mercado de apuestas, donde la gente apuesta cuánto va a estar el dólar en diciembre. Yo hago una apuesta, es muy simple el funcionamiento. Yo hago una apuesta de que el dólar va a salir 27,20, esa es la apuesta hoy. Eso no quiere decir que el dólar va a salir 27,20. Si sale 28,20 en diciembre... La diferencia me la pone el Estado. Exacto. El Banco Central, que es el que tomó la apuesta, podría ser una apuesta con el Banco Central o podría ser una apuesta con privados. Hay un montón de privados apostando que no va a salir 27 también. No es solamente el Estado. Eso era con el kirchnerismo, el Estado el único que apostaba. Acá no, acá hay un montón de privados, libremente ese es el precio de mercado. Hay un montón de privados que están diciendo, no, yo creo que no va a estar 27. Bueno, ok, te tomo la apuesta. Yo digo que va a estar 27. Si a fin de año está 28,20, ese privado que me tomó la apuesta a mí me tiene que dar el peso de diferencia. Si me equivoqué yo y el dólar está mucho más barato, la diferencia la tengo que poner yo. ¿Entendés? Entonces es un mercado que permite descomprimir el precio del dólar ahora, porque nadie va a pagar un dólar ahora de 25 mangos si puede asegurárselo dentro de 2 meses en el mercado de futuros. Entonces, el mercado de futuros descomprime el mercado de dólar ahora y es un mercado que se opera en pesos. Ahora, Martín, yo te escucho y digo, si no es tan dramático y en todo caso está dentro del margen de maniobra que podría eventualmente tener el gobierno, que se asustó demasiado, más de la cuenta, y fue un camino, porque ahora el problema es político, centralmente político. Vos tenés que arrear banderas, tenés que explicar que volviste al fondo, vas al fondo porque efectivamente las cosas no están bien, porque fracasaste probablemente, o porque tenés que ir a buscar algo para que te apuntale un programa económico que evidentemente no está dando resultados. Mirá, el gobierno comete desde diciembre para acá, viene cometiendo una sucesión de errores, empezando por la famosa conferencia de prensa en la cual le quitaron la política monetaria al Banco Central, cambiaron la meta de inflación, es una serie de errores que, bueno, estratégicamente no quieren reconocer, pero es preocupante que no lo reconozcan, siguen poniendo el dedo en el fenómeno de afuera, que es cierto que existe, la tormenta financiera de afuera existe, pero la verdad que nos agarra donde los inversores hace 5 meses que vienen saliendo de papeles argentinos, hace 5 meses que el riesgo país argentino viene subiendo y esa es la variable central de sostenibilidad. Porque vos lo que estás diciendo es, yo voy a seguir siendo gradualista, no voy a hacer el ajuste que me pide la derecha, no voy a hacer ese ajuste feroz que me pide la derecha. Pero entonces quiere decir que vas a tener déficit un montón de años hasta el 2023, claro. ¿Y cómo lo vas a financiar? Bueno, los inversores del exterior, no, pero pará, porque los inversores del exterior te están cobrando cada vez más. Y esto no es de ahora, no es de hace 15 días. Esto de que nos vienen cobrando cada vez más es desde noviembre del año pasado. Entonces, de noviembre del año pasado venimos cometiendo errores sistemáticos que hacen que los inversores nos cobren cada vez más. Y en los últimos 15 días, los inversores empezaron a rajar. Entonces, en ese contexto que no te van a financiar los inversores, el gobierno dijo, ante la disyuntiva de tener que acelerar el ajuste y hacer un ajuste más dramático de lo que estamos dispuestos a hacer, bueno, abrimos el paraguas, preferimos pagar un costo político, que es el costo de ir al Fondo Monetario, y bueno, y con ese paraguas nos permite seguir con el esquema gradualista que estábamos pensando. Ahora, ¿estas negociaciones van a llevar 6 semanas? O más, pueden llevar más tranquilamente. ¿Y el mercado que va a mirar día a día a ver qué dicen, qué dejan de decir, cuánta plata hay, cuánta no hay? No, ¿Qué le piden a cambio de la Argentina? No están pidiendo la plata, es que lo interesante de esto es que no están pidiendo la plata para el programa financiero de este año. El programa financiero de este año ya está cerrado, ya tiene, porque Caputo se adelantó, consiguió toda la plata que necesitaba, le queda 15% de las necesidades de financiamiento que las puede fondear localmente, no tiene ningún problema, al gobierno no le falta plata para el mes que viene. La razón de la urgencia fue para calmar la corrida acá.
Es decir, el gobierno que quiso evitar con este llamado... Está bien, pero vos entendés que el miércoles que viene, cuando se renueven las LEVACs, más de 600.000 millones, ¿no hay riesgo? 680.000 millones. No, siempre hay riesgo, por supuesto, porque estás son mercados financieros y siempre hay riesgo. Pero no debería tener problemas porque con el nivel de tasas que hay y en un escenario en el cual la corrida ya está relativamente controlada y el Banco Central operando correctamente el mercado futuro, no, pues seguramente no lo va a renovar. Ya vienen muchos vencimientos que no lo renueva completamente. Va a renovar probablemente el 80% del vencimiento con una tasa muy alta, con una tasa más de 10 puntos más alta de la del último vencimiento, que es muy atractiva, entonces va a renovar a 36, 38. Sí, que fue lo que le pasó en abril del 2016, cuando también tuvo aquella corrida del dólar, te acordarás, que llegó a valores que si lo pones a valores de hoy, ese dólar de abril de ese momento es un dólar de 27 mangos de hoy. Martín, ¿y cómo haces para que el inversor te siga creyendo, confiando, cuando el presidente hace 40 días dijo que no se iba a ir al FMI en una entrevista? Mira, al inversor le importa poco nada lo que vos digas. No importa, no vas a mover la aguja del inversor con una declaración política. Las declaraciones políticas que están haciendo hasta ahora son para la tribuna, para decirlo en castellano. El inversor lo que quiere ver son los números. Lo que vio el inversor y se asustó, vio 2 o 3 factores. El primero, que se perdió la política monetaria en diciembre. El segundo, que se puso un impuesto a la renta financiera completamente desubicado y que además al gobierno lo agarró, improvisó porque se sabía que iban a salir 5.000 millones de dólares de capitales que no iban a querer pagar ese impuesto y lo vieron, uy, mira, empezaron a salir, ¿qué hacemos? Digamos, no hubo un plan para atacar esa salida de capitales y además empezó a perder el control del Congreso claramente el gobierno, le empezaron a mojar la oreja en el Congreso, esta es la realidad de lo que pasó, entonces mira, le están tratando una ley, los propios gobernadores, que en el mes de noviembre firmaron un pacto fiscal con el presidente y le pidieron por favor que los subsidios, le dijeron, ok, te damos la plata del fondo del conurbano, que era el gran debate, la plata del fondo conurbano. Para Vidal. Te damos la plata para Vidal, pero al mismo tiempo que Vidal, que los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires dejen de recibir el beneficio de los subsidios diferenciales que están recibiendo y que no recibe la gente del interior del país. O sea, suban las tarifas. O sea, le pidieron eso. O sea, firmaron que suban las tarifas. Sí. Y después, 3 meses después, van y meten una ley para que bajen las tarifas. Es una cosa de loco. Bueno, lo que Martín está explicando también es un problema estrictamente político. De las 3 variantes, las 2 últimas fueron políticas. Bueno, por eso ayer marcábamos que era un problema político. Yo quiero mostrar el último cuadro y ahora ya que creo que funciona el micrófono de... Probando. Anda ahora. Dietrich, vamos a hablar con él, pero le agradezco enormemente a Martín, que es un enorme valor que esté con nosotros aquí. Quiero que me pongan, Vanina, el último gráfico que yo envié, que es la serie histórica del país gastador serialmente que es la Argentina, digamos. Este país que no está compensando con ingresos lo que gasta y más bien ha vivido de lo ajeno casi sistemáticamente, aunque el lema de la política argentina ha sido vivir con lo nuestro, casi como si pudiéramos, como axioma, que queda muy lindo, pero que no ha sido lo que ha ocurrido. ¿Podemos poner la placa grande respecto a la serie de déficit fiscal? Bueno, ahí está, esta, miren. Esto es impresionante porque esto muestra desde 1961 hasta el 2017 que la Argentina, solo la Argentina, en todo este tiempo, 17 y 39 son 56 años, en 56 años de historia económica, salvo 6 años, en 50 siempre convivió con déficit fiscal. Este es un adolescente medio grandote que ya tiene 56 años, que sigue viviendo con la madre, que no labure, que todavía lo siguen bancando, ¿te das cuenta? Porque todos vivimos con déficit en algún momento del tiempo, digamos. Yo viví con déficit hasta que los 23 años mi viejo me llamó un día y me dijo, tenés que ir a laburar, se acabó el financiamiento. El déficit no tiene ningún problema si vos tenés a alguien que te financie. El gran problema del déficit es cuando no tenés quien te financie. Y acá había una particularidad, porque también es cierto que hubo fuerte superávit fiscal 2003, 2004, 2005, porque no pagaste la deuda, hasta que la reestructuraste, con lo cual tenías una diferencia de flujo de caja entre lo que recaudabas y lo que gastabas, pero no estabas contemplando el pago de intereses de la deuda que después empezaste a contemplar. Además tuviste el ajuste fiscal más feroz de la historia argentina. En ese año del 2002 le bajaste los sueldos a la gente 25% en términos reales. 25% en términos reales. El dólar que estaba 1 a 1 lo llevaste a 4 a 1. Eso a valor equivalente a hoy es como si el dólar de 20 lo hubiera llevado a 80. El 2002, ese momento de ahí que vos ves con superávit, es con el dólar de 80,
Por eso está curva y por eso está pendiente. Ahora, fíjense lo que es el serrucho. ¿Esto le llaman serrucho los economistas? ¿Efecto serrucho, digamos? Sí, de todas maneras. Acá el serrucho nunca fue para arriba. El serrucho no tiene nada, siempre estuvo bajo el agua. Mira, Siempre estuvo bajo el agua. Está desafilado. Este es un equipo que se dirimía entre la C y la D, digamos, entre la C y la D, la C y la D, la C y la D. Un año por ahí estaba en la B y hubo 4 años que jugó en primera, pero después el resto estuvo siempre en la B para abajo. Esto explica de todas maneras, Martín, la pobreza estructural, explica el nivel de baja participación en el comercio internacional que tiene Argentina hoy respecto a lo que supo ser hace 70 años. Pero esto lógico. explica en buena medida que Argentina no esté en los 10 países más importantes del planeta, sino en el país número 61 en términos de ingresos medios, mejor dicho, en términos de Producto Bruto per cápita medio. Lógico, porque es una realidad muy simple. Si vos estás gastando más de la cuenta, alguien te está poniendo el resto de la guita. Si vos no tenés apertura, hay dos posibilidades acá. Si vos tenés apertura al resto del mundo, te la está poniendo el resto del mundo, te estás endeudando hasta acá, te están entrando un montón de dólares y no podés competir con el resto del mundo porque tu dólar quedó barato, década del 80. Principio de la década del 80 hasta que vino la democracia. Si en cambio vos no tenés, se te cerró el mundo, que es lo que pasó buena parte del periodo ese, lo que estás haciendo es trampa al resto de la gente. Estás emitiendo. Esa es la historia de la inflación en Argentina. Estás emitiendo sistemáticamente y como estás robándole al resto de la gente que tiene plata en Argentina, estás destruyendo el ahorro, estás destruyendo el funcionamiento del crédito en Argentina. Correcto. Yo quiero marcar una cosa acá respecto a... Fíjense que el peso de intereses de la deuda vuelve a ser cada vez más importante en estos últimos años, porque la Argentina tomó 60.000 millones de dólares, tomó deuda como ningún otro país en el planeta, Claro. El doble que Arabia Saudita, que es el segundo. Pero al mismo tiempo acá lo que ha habido es un déficit del 7,1% en términos de Producto Bruto Interno, es decir, lo que le falta a las distintas administraciones municipales, provinciales, nacionales, es el 7% del conjunto de bienes y servicios que produce toda la economía durante todo un año. Es una ponchada de guita, increíble. Y es el nivel casi pico de los últimos 17 años. Peor que en el consolidado de Cristina, de los 8 años de Cristina. Claro. Eso marca lo que le indica el mercado al gobierno. Fueron tan gradualistas que cuando miro el número me olvido de las declaraciones y de quién gobierna y de lo que piensa. Cuando veo esto, me asusto. ¿Puede haber algo de eso? Exactamente, eso es claramente el primer dato de la realidad, pero el problema es que vos le hiciste creer al mercado un gradualismo, el mercado te lo compró el gradualismo, ¿eh? El mercado hasta noviembre del año pasado te compró sistemáticamente el gradualismo y vos pagabas cada vez menos tasa, hasta noviembre del año pasado. Lo que pasa es que vos en la mitad del río cambiaste de caballo. Entonces el mercado dice, pero como no era que íbamos a hacer gradual y veníamos bajando la inflación, ahora cambiaron el objetivo, ¿qué es lo que está pasando? Entonces se generó toda la incertidumbre política que hizo que los inversores empezaran a dejar de desconfiar de Argentina. Se dio todo ese proceso en simultáneo que el gobierno debía estar festejando y contento de que había reforzado su poder político y había hecho la mejor elección que cualquiera hubiera imaginado, ganando en los 5 distritos además más populares y con mayor población de la Argentina. Bueno, Increíble. Parte de ese poder político lo usó el gobierno, lo usó en diciembre para aprobar quiso aprobar 3 leyes que eran importantes para el gobierno, aprobó 2, una la aprobó completa, que era la ley de reforma previsional, las que le pagó un costo político tremendo, pero bueno, ahí se gastó buena parte del costo de capital político que tenía. Después fue por la reforma tributaria le salió por la mitad porque tuvo que negociar un montón de cosas y se perdió en el camino la reforma que era muy importante para el sector productivo, que era fundamental, que es la reforma laboral, porque cualquier persona que tenga que contratar a una persona en la Argentina, cualquier empresario pyme que nos está mirando, sabe de lo que le estoy hablando. Es imposible en Argentina, vos, en vez de contratar a una persona para que te dé una solución, tenés un problema. Le quería preguntar a Martín si haría la de Duhovne, dar el salto del periodismo o de los medios a la política, a ser funcionario público. Hubo versiones, ¿no? Nada, por eso saqué. Mira, las versiones hablaban más de Duhovne que de mí, digamos. Hubo intentos de distintos sectores de esmerilar al gabinete, eso es parte de la crisis política, y entonces empezaron a aparecer pavadas como la de los chocoarroz, pavada como la de que tiraban nombre a la marchanta y entre tirar nombre a la marchanta, ¿quién podría ser? A ver, bueno, pero fue como te podría haber tocado a vos o cualquier. Hoy? No, de ninguna manera. De ninguna manera.